esta mañana, mis queridos alumnos. Muchas gracias por estar en contacto conmigo a través de la plataforma, a través del canal también. Gracias a aquellos que quieren seguir aprendiendo juntos este curso de literatura y especialmente el rubro de literatura española. Este es un espacio, este es un pequeño ambiente para poder aprender juntos un tipo de conocimiento. Y cuando nos metemos al mundo de la literatura, siempre nos va a haber grandes sorpresas, porque a través de la literatura podemos llegar al corazón de los pueblos, al corazón de la época, al corazón de las costumbres y sobre todo de la reflexión de la vida. Para mí el curso de literatura tiene un significado muy especial, por la que a través de las obras nosotros podemos encontrar grandes valores, grandes emblemas, grandes representaciones, que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a poder considerar nuestras acciones en el día a día. Así es que yo te doy la bienvenida de todo corazón. Gracias por estar aquí. Y a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo sobre el curso de literatura, y especialmente para el grado Literatura Española, que es el curso que de alguna manera otra estamos aprendiendo a lo largo de la historia de España. Pero no solamente quiero recordarte que este es un espacio para aprender literatura española, sino también que este es un espacio para aprender valores, un espacio para poder considerar la importancia que tienen los valores. Nosotros ya estamos insistiendo en dos valores que debemos que cultivar día a día, que es un valor que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo personal: la amistad y la sinceridad. La amistad como un valor supremo de las buenas relaciones. Un buen amigo a quien tenemos que considerar siempre, cada vez que nosotros podamos andar por la vida. Y la sinceridad en nuestras expresiones, en nuestras acciones, con nuestros amigos, nuestra familia. No olvides, alumno, que esta mañana me escuchas. Amistad y sinceridad, dos valores que yo espero que puedas tú practicar dentro de tu formación académica. Esta mañana en el curso de literatura española vamos a aprender una nueva corriente literaria. Nosotros cada semana hemos estado siguiendo una línea de tiempo, ¿no es cierto?, la historia literaria de España. Hemos conocido a grandes autores, a grandes escritores, grandes obras que nos ha dejado un legado para poder considerar nuestra propia existencia. Y cuando hablamos de España, hablamos inmediatamente del idioma castellano, porque ahí se originó. Y así trajo a España a nosotros. Por lo tanto, es importante estudiar la literatura española por lo que significa el idioma también. Quiero enseñarte y mostrarte la siguiente imagen a manera de introducción para que tú lo puedas leer, para que tú lo puedas analizar. ¿Ok? Es una imagen muy interesante, es una imagen que transmite muchísimo, es una imagen que nos va a ayudar mucho también a considerar una parte de nosotros, como son las emociones. A ver, hay una frase, ¿no es cierto? Hay una frase muy especial. ¿Qué puedes analizar y decirme con respecto a esta frase? A ver, medita por un momento en esta frase. Dice, ser romántico no significa ser débil, sino dejar que el corazón hable. Ser romántico no significa ser débil, sino dejar que el corazón hable. Hay una imagen muy romántica, ¿verdad? Hay dos personas ahí, quizás tratando de agarrarse la mano, cariñosamente, quizá aunque se ve una parte del cuerpo, pero ya nos transmite algo, ¿no es cierto? Nos transmite, wow, una sensación quizá de amor. Para ti, ¿qué es ser romántico? Si romántico no ser débil, para ti, ¿qué es ser romántico? ¿Eres una persona romántica? ¿Te consideras un chico o una chica romántico o romántica? ¿Alguna vez te han dedicado una canción de amor? ¿Alguna vez te han dedicado un poema? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de enamorarte? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de poder decirle a la otra persona te amo con todo mi corazón? Qué hermoso es hablar del amor. Aunque tal vez tú puedes decir esta mañana, profesor, es muy cursi lo que está diciendo, soy yo de otra tendencia quizás. Pero todos de alguna u otra manera tenemos un lado romántico. Y la frase es muy cierta. Ser romántico no significa ser débil, sino dejar que una parte del corazón, una parte de nuestro mundo interior, que es tan real, pueda hablar a la persona a quien queremos y que es muy especial para nosotros. Y yo espero que esta mañana podamos reflexionar en el tema que vamos a ver a continuación, que es el tema de una corriente literaria
que va a marcar ya la época contemporánea en el mundo. En realidad, con esta corriente literaria, marca, como se dice en España y en toda Europa, lo que se le llama la época contemporánea en el mundo, dentro de la historia universal. El día de hoy quiero compartirte de un movimiento importante en donde todo el mundo se volvió romántico. Hubo una época en donde todo el mundo se volvió romántico y a eso llamaron el romanticismo. Es una imagen que vemos allí muy propicia porque el romántico era así, sentado, solo, dentro de un mundo natural, meditando, mirando al cielo, considerando los acontecimientos de su vida, considerando todo lo que le pasa a su alrededor y sintiendo que es el momento para hacer un stop a la rutina de la vida, retirarse por un momento del bullicio e inclinarse a un mundo tan natural en donde puede estar tranquilo y meditar. Ese es ser romántico, por ejemplo. Hoy día vamos a descubrir ciertas facetas del romántico que quizás nosotros no conocemos y creemos que son cursis las personas que son románticos, pero en realidad cada uno de nosotros tenemos una nota romántica en el fondo. Y yo espero que esta mañana podamos juntos reflexionar sobre el romanticismo en Europa, porque esta es una corriente que no se origina en España, sino se origina en Alemania, en una parte de Europa. Y como corriente europea, desde Alemania llegó a todo el mundo, incluso en el Perú, se habla de un romanticismo peruano que llegó muy, pero muy tarde en el Perú, pero que aún ahí hubo escritores, poesías, dramas, novelas que inspiraron al arte romántico, no solamente en la literatura, sino también en la pintura. Por ejemplo, lo que tú estás observando es un arte pictórico romántico, ¿ok? Porque el artista romántico también se inspiraba y transmitía a través del dibujo lo que sentía y lo que observaba también. ¿Cómo surge el romanticismo en la literatura? ¿Cómo es que surge este movimiento importante? Bueno, habíamos dicho que esta corriente literaria nace en Alemania, especialmente entre los siglos XVIII y mediados del siglo XIX, en partes de Europa, pero especialmente su origen fue en Alemania. Y es la época de las grandes producciones románticas. Esta manifestación literaria estaba sujeta a esteticismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, especialmente que el romántico buscaba la belleza de la palabra, ¿ok? Buscaba la belleza de la palabra, en un contexto muy complicado. En Europa, por ejemplo, cuando nace el romanticismo, se estaba viviendo lo que en Europa se llamaba la Ilustración francesa. ¿Qué era la Ilustración francesa? Era el momento de la libertad. Era el momento de proclamar la igualdad y la justicia en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa y también en España se vivía un régimen muy absolutista. Dentro del Estado europeo se vivía una monarquía en donde el rey era la autoridad principal, donde tenía poder político, divinos, y así gobernaba el mundo de ese tiempo. Y explotaba a la clase obrera, que era la clase menos favorecida. Y por esa razón se lanzan en revoluciones. En ese tiempo era el momento de la revolución industrial y la llamada Revolución Francesa, en la toma de Bastillas, un acontecimiento muy importante en historia, que yo espero que tú lo repases también más adelante, en donde se plantan los tres principios importantes de la humanidad: la justicia, la igualdad, ¿ok? Esos derechos importantes que de alguna manera u otra les hacían libres, como el valor supremo en ese tiempo. A raíz de eso, surgen los llamados ilustrados, que eran filósofos que proclamaban esos tres principios que acabo de comentar, que era la justicia, la libertad y la igualdad. Y a raíz de la Revolución Francesa se establecen los llamados derechos universales del hombre. Un documento muy importante incluso para nosotros, porque el año 1879 hacia adelante se establece ya los derechos humanos, que es muy importante para nosotros hoy en día. Entonces comenzamos a darnos cuenta que el romanticismo va a plantear ahora y va a tomar los pensamientos de los ilustrados y los va a hacer propios. ¿Por qué? Porque el romántico se sentía libre. Ellos viajaban, los románticos viajaban por el mundo, paseaban por el mundo, se maravillaban de los paisajes del mundo, eran cosmopolitas.
Eran personas que se refugiaban fuera de la realidad y comenzaban a crear sus producciones literarias. Así es como surge históricamente el romanticismo. Surge como una huida de la realidad, un rechazo a las normas neoclásicas, como habíamos visto la semana pasada, porque los neoclásicos eran rígidos, eran normas, normas y normas. Pero la literatura es libre, el verso es libre, los sentimientos son libres. El ser humano tiene que dejarse llevar, más que por la razón, por los sentimientos, que es lo que más vale, lo que nos deben importar y lo que tenemos que respetar. Y es ahí en donde el romántico proclamaba eso. Y otro tema más muy interesante que lo vamos a ver a continuación. La literatura del romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La labor del escritor era la de acercar a la gente a la trascendencia por medio de las letras. El formalismo y el intelectualismo de los neoclásicos eran vistos como trabas en el proceso creativo, con lo que habíamos hablado con respecto al rechazo que los románticos tenían de los neoclásicos en realidad. Contrario a lo que se suele pensar, y quiero que prestes atención aquí, el término romanticismo no necesariamente aludía inicialmente al amor, ¿ok? Principalmente, cuando se hablaba de romántico en la época en Alemania del siglo XIX, inicialmente el romanticismo no estaba ligado al concepto amor, como en la actualidad es percibido. En aquel entonces, el vocablo romántico, por sinonimia, se asociaba a lo inverosímil, algo que era realmente libre, increíble, fantástico, wow, supernatural, si se podría decir. En ese sentido, todos tenemos algo de fantástico, todos tenemos algo de increíble, algo de inverosímil. En el siglo XVII, lo romántico era todo aquello que describía, ¿qué cosa? La melancolía, la tristeza, que despierta la naturaleza, lo agreste y todo lo que fuese afín a esto. Entonces el romántico era un ser deprimido, era un ser triste, todo le afectaba en la vida. ¿Y acaso así no es así con nosotros? Muchas veces los acontecimientos tristes de la vida nos afectan muchísimo. Somos románticos a veces por naturaleza. Y es ahí donde el romántico, incluso en su depresión, busca la muerte como una solución a sus problemas. El tema de la muerte también va a ser un tema importante en los románticos. El tema de la naturaleza, el tema del pasado, de los viajes, pero sobre todo del subjetivismo, de los sentimientos que podemos plasmar alrededor. Y como habíamos mencionado, el romántico o el romanticismo nace en Alemania. ¿Y cómo es que nace en Alemania? Bueno, hubo una serie de escritores jóvenes, ¿ok? Existieron unos escritores jóvenes en Alemania que comenzaron a darse cuenta de que tenían que escribir una poesía diferente, un drama diferente, una narrativa diferente. Ellos estaban cansados ya, obviamente, de lo que estaba plasmando una ilustración muy, pero muy académica, ¿ok? La desventaja o lo contrario o el defecto que tenía el movimiento ilustrado, lo que habíamos dicho, era de que los ilustrados era toda mentalidad. Ellos sencillamente eran racionales, aunque plasmaron muchos ideales revolucionarios que a la par fue muy importante para Europa, pero en el campo de la literatura ellos eran muy racionales, muy normáticos, lo que era lo neoclásico, por ejemplo, que eran escritores ilustrados. Entonces, el romántico reacciona contra esta postura ilustrada, y una serie de escritores en Alemania se levantan, porque hay un movimiento literario juvenil que surgió entre los años 1770 y 1785, se levantan para crear el movimiento Sturm und Drang, ¿ok? Sturm und Drang, está escrito en la pantalla y en tu sesión de clase, que en alemán significa tormenta e ímpetu, ¿ok? Tormenta e ímpetu, Sturm und Drang. Y como habíamos dicho, era la tormenta y el ímpetu ¿de qué? De la fuerza interior. Todo lo que el mundo interior puede desatar hacia el exterior. ¿Ok? Era un movimiento romántico alemán en cuanto foco europeo de primera manifestación del romanticismo. Ante todo era un romanticismo juvenil. Y el día de hoy vamos a ver más adelante a los escritores que se levantaron de los Sturm und Drang.
El movimiento Sturm se inspira en el filósofo ilustrado Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, y al gran escritor renacentista William Shakespeare, quienes le llevan a la idea de libertad en la literatura. Esta voluntad de libertad se une a un interés nuevo por la naturaleza que permite al individuo encontrarse a sí mismo. Esa era la esencia del romántico. Eso es lo que buscaba el romántico. Encontrarse a sí mismo y despertar sus sentidos, despertar sus emociones, despertar sus sensaciones, que encuentran su lugar en una armonía estrecha con la naturaleza. Por ejemplo, la imagen que vemos en pantalla bien puede reflejar la síntesis o el resumen del romántico. Alguien que quiere ser libre, alguien que quiere ver en la naturaleza la expresión de su libertad, alguien que ya no quiere sufrir, alguien que quiere desahogarse, encontrarse con sí mismo. Ese era el romántico. Y nosotros de alguna otra forma tenemos algo de esa esencia también, algo de ese ideal. ¿Ok? ¿Cuáles son las características literarias del romanticismo? Cuando leemos las obras románticas, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? En primer lugar, un rechazo al neoclasicismo académico. Eso es lo que acabamos de decir. Había un rechazo por las normas literarias del neoclásico. En segundo lugar, da mucha importancia a la imaginación y a la fantasía. Construyen fantasías. El romántico es un ingenio en realidad. Su imaginación vuela y creo que no hay que desechar mucho al romántico, porque gracias a su creatividad, a su imaginación, puede crear mundos posibles, ficticios, que también a la par nos lleva a nosotros una reflexión importante de la vida. Entonces, dos características allí del romántico. Refleja el subjetivismo individualista. ¿Qué quiere decir eso? Que el romántico no es objetivo, no es real, no es verídico, no quiere mirar lo que está dentro de su frente, sino con su subjetivismo, su mundo interior, sus emociones. Se deja llevar por sus impulsos. Ese era el romántico, era muy individualista. Para ellos no le importaba la sociedad, a ellos le importaba sus sentimientos, su amor, su odio, su venganza. Era muy individualista. Además, admiraba mucho el paisaje natural, como vemos en la pantalla, y qué hermoso esa imagen, ¿no es cierto? Queremos, wow, viajar por todo el mundo. Imagínate un viaje por todo el mundo, o imagínate un lugar que te gustaría viajar. Yo tuve la oportunidad de ir por parte de Sudamérica, viajando y conociendo hermosos lugares, y realmente es increíble. O cuando viajamos al interior del país, es increíble. La naturaleza te transmite tanta paz muchas veces, tanta tranquilidad, y que admiramos la creación de Dios, el paisaje natural. Y es ahí en donde también viajamos y nos vamos a esos pueblos recónditos, a las tradiciones de los pueblos, a las costumbres de los pueblos autóctonos, y nos mezclamos ahí con la gente y nos contagiamos de la alegría, de la música, del baile. Todo eso significaba el romántico. ¿Eso cómo se llama? Tener un fervor nacional por lo propio, un fervor popular. Eso significaba el romántico. Era una persona muy identificada con las costumbres de los pueblos. ¿Ok? A continuación vamos a ver quiénes son los representantes de este movimiento romántico. Ya te lo mostré rápidamente en la pantalla. Aquí tenemos un primer representante del romanticismo en los Estados Unidos. Su nombre es Edgar Allan Poe. Su rostro casi no refleja mucho romanticismo, quizás. Pero este hombre era muy romántico, pero un romántico oscuro. Él pertenece al movimiento del romanticismo oscuro en los Estados Unidos. ¿Qué era esto del romanticismo oscuro? Eran aquellos escritores que comenzaron a tener libertad para expresar temas muy fatalistas, como el tema de la muerte, como el tema del terror, infundir miedo, depresión. En realidad, Edgar Allan Poe es considerado el padre del cuento del terror en los Estados Unidos. Parte del romanticismo oscuro era el tema de la muerte que él plasmaba, el tema del misterio, de la intriga. Buen escritor, admirable, el señor Edgar Allan Poe. Considerado el padre de la novela histórica en Francia, Víctor Hugo. Quizás Víctor Hugo se le considera porque él plasma un romanticismo popular. Se va mucho al pasado. Comienza a recrear la pintura, los cuadros, el paisaje, sus grandes obras. Por ejemplo, en Nuestra Señora de París, una gran obra que alza mucho el tema de la belleza con el tema de la realidad del ser humano en lo físico y en lo espiritual.
Escribe también la obra Los Miserables, una obra importante en donde se habla mucho del nacionalismo de Francia. Un gran escritor, un gran talento, el señor el señor Victor Hugo. Si queremos poesía, tenemos al inglés Lord Byron, una poesía exquisita, donde el romántico plasmaba la figura literaria de la metáfora, del símil, del paisaje, de la onomatopeya. Es un lenguaje poético excepcional. Enamora con sus poesías el inglés Lord Byron. Considerado uno de los representantes máximos del romanticismo en Alemania. Es alemán, con él nace el movimiento Sturm und Drang. Me estoy refiriendo a Johann Wolfgang Goethe. Escritor importante de este movimiento. Muchos jóvenes de la época se identificaron con sus obras. Él escribe una novela romántica como diario que se llama Las aventuras del joven Werther, que en realidad son las aventuras de un hombre muy deprimido como era Werther, que se enamoró de Carlota, pero era un amor imposible porque Carlota estaba enamorada y estaba casada con Albert, su mejor amigo, el mejor amigo de Werther. Y en medio de esas vicisitudes, Werther comienza a confesarle que está enamorado de una mujer a su amigo Albert. Es algo muy interesante leer esta obra, que al final Werther va a la ciudad y busca a Carlota mientras Albert no está en la ciudad, y él la busca y comienzan a conversar. Él comienza a darle sus sentimientos y se dan un beso por última vez. Lo describe con tanta sutileza el autor. Luego de despedirse con un beso porque sabía que era un amor imposible, él se va a su casa, coge un arma y se suicida. La obra termina con los funerales de Werther. Cuando los jóvenes en Alemania leen esta obra, Las aventuras del joven Werther, todos querían ser como Werther. Todos querían usar el chaleco de Werther, todos querían usar el sombrero de Werther. Muchos se deprimían, se identificaban con los sentimientos del personaje, incluso muchos se suicidaban. Ahí está entonces Johann Wolfgang Goethe. Llegamos para la literatura española al escritor más importante y al quien vamos a ver con más detalles la próxima semana, Gustavo Adolfo Bécquer. Para mí, hablar de este escritor, de sus poesías, me trae recuerdo de mi secundaria porque era el primer escritor que leí, que le tomé mucha importancia en el curso en realidad, y que él fue mi inspiración para escribir muchas poesías en la época de la secundaria. Yo soy también poeta, escritor, y gracias a este autor, Gustavo Adolfo Bécquer, me llevó a inspirarme de los más bellos versos, en realidad, de ese tiempo. Y una de las poesías donde más me llamó la atención y que tuve la oportunidad incluso de poder usarla en algunas oportunidades es esta poesía que tenemos ahí. Mira lo que dice ahí el autor español. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Qué hermoso, ¿no? Para aquellos que tienen sensibilidad poética quizás, podemos leer que la belleza poética es la misma mujer. ¿Ok? La poesía es belleza femenina. Qué hermoso. Y la próxima semana vamos a ver a este hombre, escritor español, Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien. Hasta ahí, me imagino que hay algunas preguntas. Me imagino que sí, vamos a esclarecerla a través de las actividades que vamos a ver a continuación. Yo te acompaño que me acompañes a resolucionarlo. Tú tienes una sesión de clase ahí. Acompáñame, por favor. Vamos a marcar la respuesta correcta. Es un dato del movimiento Sturm und Drang. A. ¿Sus personajes son héroes de la mitología medieval? B. ¿Plantea una temática realista de la vida cotidiana? C. ¿Prevalece la libertad de los sentimientos sobre la razón humana? O D. ¿Describe los defectos de la sociedad a través de la sátira? Me parece que tu sesión no está la alternativa D, pero lo voy a colocar de todas maneras. ¿Cuál es una información importante o qué es lo que buscaba o cuál era el propósito de este movimiento Sturm und Drang? Cuando escuchamos libertad lo relacionamos a lo romántico, ¿no es cierto? ¿Prevalece la libertad de qué? De los sentimientos sobre la razón humana. No olvides eso, esa es la característica y esencial de este movimiento y de todo el romanticismo. Alternativa C. No es una característica literaria del romanticismo. A. Hacer una crítica ridícula de la sociedad con humor. B.
importancia a la fantasía e imaginación. C, fervor nacional y popular. A ver, ¿cuál es de esas alternativas no es una característica literaria del romántico? Podemos repasar ahí nuestra sesión, la parte teórica. ¿Daba importancia a la fantasía e imaginación? Sí. ¿Tenía un fervor nacional y popular por las costumbres de los pueblos? Sí. Pero hacer una crítica ridícula no era la intención de los románticos. ¿Ok? Alternativa A. El movimiento Sturm se inspira en escritores como A. Goethe y Becker, B. Poe y Víctor Hugo, C. Rousseau y Shakespeare. ¿Qué dijimos acerca de la fuente de inspiración que tenía el movimiento Sturm? Inicialmente se establece con la inspiración de los escritos de Juan Jacobo Rousseau, el filósofo, y William Shakespeare, el gran renacentista inglés. Alternativa C. Vamos terminando esta mañana completando lo relacionado al tema del romanticismo literario. El romanticismo literario nace en donde hemos dicho, a ver, ¿en dónde nace? A ver, recordemos, mientras que tú vas completando ahí en tu sesión. El vocablo romántico estaba asociado con ¿qué inicialmente? Este significado en alemán que significa tempestad e ímpetu. ¡Wow! Son palabras, preguntas muy importantes y fáciles de responderlos si recordamos lo que significó. Vamos a darle respuesta, ¿ok? El romanticismo literario nace en Alemania, ¿ok, chicos? En Alemania. Hay que recordar que todo país tiene una corriente de origen, ¿ok? Tiene una corriente de origen. Y el romanticismo no nace en España, sino nace en Alemania. El vocablo romántico estaba asociado ¿con qué? Con lo increíble y fantástico. Recuerda eso. Todos tenemos una esencia romántica. Sturm, muy bien, es el significado en alemán que significa tempestad e ímpetu. Fue un movimiento, en primer lugar, un movimiento juvenil que rechazaban los ideales de la ilustración y comenzaron a hacer una literatura libre. ¿Ok? ¿Qué te pareció entonces la clase? ¿Qué te pareció el tema el día de hoy? ¿Somos románticos? ¿Ser romántico es sinónimo de debilidad o es parte de abrir nuestro corazón a la persona que más queremos? Pero sobre todo cuidándonos a nosotros mismos. Me imagino que tú ves algunas desventajas seguramente en el romanticismo. Yo espero que tú medites en esta corriente para nuestras vidas. Seguramente aquí hay muchos románticos ya extremadamente accesibles. Yo espero que siempre evaluemos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Podamos andar con prudencia y cautela para tener buenas relaciones con las personas del género opuesto. Te voy a dejar a continuación una serie de preguntas de análisis, comentario y crítica sobre el romanticismo literario.